casa. Lección 4. Esta exposición la voy a llevar a cabo con el apoyo de mi mamá. Asignatura: Historia. Contenido: la Revolución Mexicana y sus caudillos. Objetivo: identificar las causas, momentos y consecuencias de la Revolución Mexicana. Libro de texto, página 94 a la página 100. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que tuvo un lugar en la historia de México el 20 de noviembre de 1910 y su causa directa fue el Porfiriato. El Porfiriato, 1877-1910, periodo de la historia de México en que Porfirio Díaz ocupa la presidencia por más de 30 años. Este gobierno se convirtió en una dictadura, pues solo un grupo de personas tenía el poder y podía gobernar al país por completo. Además, el pueblo no podía quejarse de sus problemas, ni tampoco podía elegir a sus próximos gobernantes. Por ello, se formaron distintos grupos políticos opositores, los cuales exigían elecciones democráticas y se fundaron periódicos opositores como el Aguizote, el Demócrata y el Excelsior. James Clermont. En 1908, Porfirio Díaz le concedió una entrevista en la cual afirmaba que no se reelegiría en las siguientes elecciones, pues decía que México estaba listo para ser gobernado de una manera democrática. Francisco I. Madero se postula a la presidencia por el Partido Nacional Antirreeleccionista. Él viajó por todo el país dando a conocer sus ideas políticas, en las que destacó que México se convertiría en un país demócrata y sería gobernado por la ley. Madero prisionero. Durante su campaña, Madero tuvo mucho apoyo, lo cual alarmó a Porfirio Díaz, mandándolo a encarcelar. Las elecciones se llevan a cabo aprovechando de que Madero se encontraba preso e impidiendo el voto libre. Así, Porfirio Díaz vuelve a ser presidente. Madero por fin escapa y reelabora el Plan de San Luis, en el cual invita a la población a levantarse en armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz y con su frase, sufragio efectivo, no reelección. Así Madero tuvo seguidores: Francisco Villa y Pascual Orozco en Chihuahua, hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán en Puebla, Emiliano Zapata en Morelos. Inicia la revolución. El 20 de noviembre de 1910, a partir de las 6 de la tarde, inicia el levantamiento armado. En mayo de 1911, Porfirio Díaz renuncia y huye del país. Se exilia en Francia, Quedando como presidente interino Francisco León de la Barra, quien organizó las elecciones libres. Así, resulta triunfante Francisco I. Madero, como vicepresidente José María Pino Suárez. Francisco I. Madero gobernó apegado a la ley, pero aún así tuvo graves problemas. En febrero de 1913, un grupo de militares, apoyados por el embajador de Estados Unidos, se levantan en armas en contra del gobierno. A este se le conoce como Decena Trágica, porque en los 10 días de combate hubo muchos muertos. Victoriano Huerta traiciona a Francisco I. Madero, realiza un golpe de estado e inicia la Decena Trágica, haciendo que Madero abandone el poder y lo ordena asesinar. El 22 de febrero de 1913 se lleva a cabo el asesinato de Madero y Pino Suárez en el Palacio de Lecumberri, en la Ciudad de México. Victoriano Huerta usurpa la presidencia, pero es derrocado por Venustiano Carranza. Hubo inconformes. Venustiano Carranza y Álvaro Obregón se levantan en armas contra el gobierno.
Plan de Guadalupe 1913, elaborado por Venustiano Carranza, donde desconocía a Victoriano Huerta como presidente y se autonombra jefe del ejército constitucionalista, porque el plan exigía respeto a la Constitución. Huerta deja el país y Carranza entra triunfante a la Ciudad de México como el presidente interino. Convención de Aguascalientes 1914. Jefes revolucionarios se reúnen en Aguascalientes y nombran como presidente a Eulalio Gutiérrez. Así es como en 1914 los revolucionarios se dividen. Carrancistas y villistas y zapatistas. Carrancistas, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Villistas y zapatistas, Emiliano Zapata y Francisco Villa. Carranza de presidente. En 1915, logrando victorias decisivas sobre sus adversarios, Carranza y las ideas de reformas sociales quedan plasmadas en el Plan de Ayala y la Ley General Agraria, y en 1917 asume el poder Carranza de presidente en la República. Asesinato de Zapata, 10 de abril de 1919. Es asesinado por tropas de Venustiano Carranza en Chinemeca de Morelos. El 20 de julio de 1923 se lleva a cabo en Parral, Chihuahua, el asesinato de Villa. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se promulga el 5 de febrero de 1917 y es promovida por Venustiano Carranza, es la que actualmente nos rige. El Plan de Ayala, elaborado por Emiliano Zapata, donde expresaban las demandas de los campesinos despojados de sus tierras. Plan de Ayala, Ley General Agraria 1915. Esta ley sentó las bases de la búsqueda de mejores condiciones de vida y trabajo para el sector agrario. Nuestra Constitución ha sido reformada para adaptarse a los cambios de los tiempos, pero sus principios básicos siguen vigentes, los cuales son derechos y responsabilidades, derechos humanos, soberanía del pueblo, división de poderes, impulsar la economía y favor de la educación. Principales artículos. Artículo 3. La educación que imparte el Estado será gratuita, laica y obligatoria. Artículo 27. Las tierras, montes, aguas y productos del subsuelo pertenecen a la nación. Artículo 123. Estableció las relaciones obrero-patronales. Y con esta imagen damos fin a nuestra exposición. Gracias por su atención.